Soberano Padre, amado Señor Jesús, es tu gracia y tu misericordia que nos permite estar aquí. Padre, estamos en este tiempo anhelando siempre, Señor, que a través de tu palabra seamos siempre confrontados. Quita de nosotros, Señor, toda autoconfianza, todo pensamiento de sentir que ya hemos conocido algo y que por lo tanto podemos descansar en lo que sabemos, olvidándonos que tenemos que mirarte a ti, el único Dios verdadero. Descansar en tu gracia porque la necesitamos, en tu fortaleza porque es la nuestra. Necesitamos, Señor, de ti más que el respirar. Por esa razón, Padre, te pedimos dirección. Y por eso, Señor, te suplicamos y te rogamos en este tiempo, Señor, que nos dirijas para poder ministrar, para poder guiar, para que podamos, Señor, juntos, como un cuerpo donde tú eres la cabeza, podamos seguir llevando en todo lugar, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quisiera agradecer en esta mañana la oportunidad que nuestro amado pastor José Luis me permite para poder estar aquí todos juntos y hacer extensivo también los saludos de nuestro amado siervo. Él siempre está al pendiente y siempre está constantemente preguntando de cómo está la iglesia. Y eso muestra a un siervo que ama y que cuida la iglesia del Señor. Así que estemos orando por su pronta recuperación de nuestro amado siervo, ¿sí? Entramos a la serie final. Se me han honrado para hacer el cierre final de Cree y Ama su palabra es confiable. Yo decía, ¿qué mejor manera de cerrar este tiempo que empezar y mostrar un resumen de todos los temas que se han ido llevando? De cómo nuestro amado siervo ha estado allí llevando la palabra del Señor, tema tras tema, con el único objetivo que tú y yo podamos seguir aprendiendo y conociendo más de su palabra. Y ahí ustedes pueden ver cómo cada uno de los temas que se han ido desarrollando han permitido entonces poder tener este tema final. El tema de hoy es: necesitamos confiar en la palabra de Dios. Cuando encontramos una frase como tan cerca y tan lejos de la verdad, y entender que debemos de creerle a Dios y debemos confiar en Él, somos confrontados con la verdad y somos guiados por medio de la palabra de Dios para entender en las situaciones y en las coyunturas en las cuales nos encontramos. Y por ello quisiera que pudiéramos desarrollar en esta mañana algunos puntos importantes. Quisiera iniciar partiendo de lo siguiente: desde los tiempos antiguos, y esto es una realidad, la humanidad ha luchado con la verdad de Dios. Es una realidad. A lo largo de la historia bíblica, muchos han escuchado su mensaje, pero por diversas razones han elegido rechazarlo, dudar o distorsionarlo, buscando más acomodar la palabra de Dios a sus intereses personales. Así también se levantaron hombres y mujeres que, comprometidos de esta forma y entendiendo que tenían que velar por la sana doctrina, han buscado y han seguido el llamado de Dios y han continuado llevando el evangelio por diferentes lugares. Así como se han levantado personas para contradecir y personas adversas, también se han levantado hombres y mujeres comprometidos en llevar el mensaje de Dios. Pero este tema no es exclusivo de las narrativas bíblicas. Incluso hoy en día la sociedad se enfrenta a las mismas preguntas existenciales que confrontaron Pilatos, Judas, Juan el Bautista y Tomás, así como otros personajes en las Escrituras. La Biblia no solo presenta la verdad como un concepto, sino como una persona, y es Jesucristo. Por esa razón, mis hermanos, en Juan capítulo 14, verso 6, tenemos que mirarlo de esta manera a la profundidad de lo que el texto dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo,
Aceptar esta verdad implica una decisión valiente que desafía el orgullo, el temor y las prioridades terrenales. El tema de hoy, vamos a desarrollar 4 personajes. Pastor, lo que mencionó hace un momento, sí, esos mismos vamos a desarrollar. La Biblia nos lleva entonces a examinarlos en 2 puntos importantes, los cuales vamos a intentar juntos estudiarlo y revisarlo de tal manera que espero en el amor del Señor podamos rescatar de cada uno de ellos principios muy importantes y enmarcarlos en nuestra vida. Podremos ver cómo ellos se enfrentaron a la verdad y cómo ellos consideraron en acciones prácticas, decidieron entonces por aquellas cosas que fueron triviales o por aquellas cosas que fueron eternas. Necesitamos aplicar para vivir una fe genuina en un mundo lleno de dudas y de desafíos. Partamos por la primera pregunta. ¿Por qué mucha gente no cree la verdad de Dios? Ay, no, pastor, todos creemos. Hazte esta pregunta: ¿por qué mucha gente no cree en la verdad de Dios? Aunque la verdad de Dios ha sido revelada a través de su palabra, muchas personas eligen rechazarla debido a diversas razones, como el temor, el orgullo, las prioridades mal dirigidas. Estos obstáculos espirituales pueden llevar a una vida sin propósito eterno, inclusive el disfraz que pueden usar y tratando de agradar a las personas, olvidando el propósito por el cual estamos aquí tú y yo. Él es el centro y la dirección de nuestras vidas, el norte claro a dónde debemos ir. Y para llegar debemos dejarnos guiar por Él. Mis hermanos, seguir el camino del Señor demanda que entiendas que tienes que soltar el timón y entender que quien va a dirigir ese timón es el Señor, no tú. Empezar a confiar en Dios. La frase de empezar a confiar en Dios suena muy bonita, pero piensa lo mismo cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando no sabes qué hacer. Cuando miras a derecha e izquierda y quieres respuestas y no las encuentras. Levantas tu mirada al cielo y le pides a Dios y sientes tal vez que en ese momento no hay una respuesta. Aún el silencio de Dios es una respuesta. Porque te dice en ese silencio: confía, yo tengo el control. Y tienes que aprender a confiar aún a pesar de las adversidades. Y aprender a mirarlo a Él. Y entender que la profundidad de las Escrituras parte entonces del eje central que siempre será Él. Él en todo, por todo y para todo. Pero vamos a empezar con el primer personaje. Por si acaso, este tema es largo, así que avisen a sus casas, díganle que no van a ir, se van a quedar conmigo y espero que puedan soportar todo este tiempo, ¿no? El primer personaje, Pilato, escuchó la verdad, pero no la aceptó. En Juan capítulo 18, verso 38 dice: le dijo Pilato que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Como prefecto de Judea, Pilato enfrentaba constantes tensiones con el pueblo judío. Su temor de una rebelión y su necesidad de mantener el favor de Roma influyeron en sus decisiones de ceder a las demandas de la multitud. Históricamente, esto lo encontramos en datos referenciales que pueden tomar ustedes sobre personajes como Tácito o como Josefo. Y hablamos de esos tiempos entre el año 37 y 100 con el caso de Josefo, que es un historiador judío, y en el caso de Tácito, que es un historiador romano, entre los años 56 y 120 después de Cristo. ¿Qué es lo que encontramos sobre Pilato? Un escepticismo filosófico prevalentemente en este mundo greco-romano. Pilato, al hacer esta pregunta, reflejaba la cruda realidad de la mentalidad que en ese tiempo se tenía.
Todo era para ellos también nada absoluto. Ellos atraviesan diversas situaciones y la mentalidad en sí misma de Pilato refleja entonces una mentalidad común en su época, que dudaban de la existencia de verdades absolutas. Con tantas diferencias y religiones y todo lo demás, no había nada que podría ser algo concreto. Y por lo tanto, frente a la exposición, porque Pilato tuvo un encuentro único con Jesús, quien se presentó como el portador de la verdad. Y por eso ustedes pueden ver en Juan capítulo 18, verso 37. Cuando ven este pasaje, vemos que hace referencia a todo aquel que es de la verdad. Oye mi voz. Y por esa razón, cuando le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, por favor, el 18:37. El siguiente, por favor. Haciendo referencia a esto. Y cuando vemos entonces frente a las Escrituras, y vemos entonces que Pilato empieza a escuchar la verdad, pero él no acepta esta verdad, prioriza cuál es su posición política y su favor del pueblo. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Cuáles fueron estas razones? Pilato estuvo más enfocado en enfrentar esta presión sobre la multitud enfurecida que exigía la crucifixión de Jesús y prefirió mantener la paz política en lugar de defender la justicia. En Mateo capítulo 27, verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Una famosa pregunta, ¿qué es la verdad? Y refleja una mentalidad en cuanto a él de escepticismo que rechaza en absoluto los morales y los principios. Su posición como gobernador le impedía identificar la verdad con claridad. Frente a una verdad absoluta, ¿qué hacía? Era más importante para él lo que el entorno podría decir. ¿Cuánta gente está influenciada más por lo que el entorno le dice que por el principio de buscar hacia el Señor? Muchas personas temen perder la aceptación de los demás y siguen a Cristo y sus enseñanzas, pero por ejemplo, ¿cuántos jóvenes que evitan hablar de su fe en otros justamente por no tener un rechazo hostil? ¿Cuántas personas están en la universidad estudiando y no quieren que nadie sepa que es cristiano porque sabe que de repente puede ser cuestión de burla? ¿En qué momento te estás avergonzando de ser un hijo o una hija de Dios? Deberías de levantar tu estandarte y decirle yo soy cristiano. Y debería de ser una oportunidad para predicar el evangelio, pero muchas personas entonces la situación del entorno, esta presión del entorno puede tener mayor influencia y empiezas entonces a definir la verdad de ellos como una verdad mayor que la verdad de Cristo. Podemos hablar también de la presión cultural. En un mundo que promueve ideologías contrarias a la Biblia, defender la verdad puede ser visto como intolerante. Hablar sobre las verdades y los principios de Dios puede ser visto como alguien que va contrario a la modernidad y a los conceptos modernos de este mundo. Y se olvidan que todo rige por gracia de Dios. O aquellas personas que frente al éxito material, aquellos que persiguen el éxito, el poder como Pilatos, y a menudo ignoran que Dios debe ser su prioridad, porque todo lo que tenemos aquí es temporal. Nada de esto es eterno. La verdad de Dios demanda valentía para aceptar y significa entonces poner a Dios por encima de nuestra reputación, posición y ambiciones terrenales. Ahora, ¿cómo debemos de responder? No cometamos el error, pero debemos de responder apropiadamente. Elegir a Dios sobre el temor humano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Esa palabra claramente lo decían los apóstoles, porque tenían esa visión clara de lo que Dios había establecido. Reconocer la soberanía de Cristo, recordar que el reino de Jesús es eterno y supera cualquier poder terrenal. ¿Acaso Jesús no dijo que su reinado está allá y que Él tiene soberanía y que nadie tenía más autoridad sino aquel que se le había otorgado? Dios es soberano. Reflexionar en las consecuencias eternas. Lo temporal no vale más que la salvación eterna, mis hermanos. Tengamos cuidado de cómo actuamos frente a diferentes situaciones. Pilato representa a aquellos que saben lo que es correcto, pero eligen corromperse con el mundo, como bien lo dice A.W. Tozer. La indiferencia hacia la verdad de Dios es tan mortal como el rechazo directo. Y tenemos que cuidar, mis hermanos, la manera como nosotros nos expresamos y proclamamos a Cristo. Tenemos que ser de testimonio donde quiera que estemos, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino en cualquier lugar donde estemos. Y no permitamos que aquello que conocemos pueda ser tomado a menos en el lugar donde nos encontremos. Una de las imágenes que me hizo reflexionar mucho fue esta imagen de Pilato lavándose las manos. Este momento histórico destaca el conflicto entre la verdad divina y las prioridades terrenales, porque él intenta excluirse, pero al excluirse está formando parte de aquellos que ignoran la verdad. Mis hermanos, ponerse como neutral no te pone en una posición correcta. Estás tan equivocado como aquellos que lo rechazan. Pilato se lavó las manos, en él no hay culpa. No, él vio la verdad y no la defendió como debería. Es tan culpable como aquellos que querían buscar la crucifixión de Jesús. El ser neutral no te pone en una posición, solo te expone y revela quién eres. ¿Qué hay del caso de Judas? Cerca de Jesús, pero lejos de la verdad. En Mateo capítulo 27, verso 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué podemos decir sobre Judas? Es interesante, porque la simbología de las 30 monedas de plata en el Antiguo Testamento hacía referencia a un acto verdaderamente lamentable. Y es bueno que lo sepamos, mis hermanos, porque a veces escucho por ahí algunas frases entrelazadas, medias retorcidas, sobre que Judas se arrepintió. Y la verdad me dio pena pensar que pueden darle algún ápice de duda sobre esto. Como una persona, como cualquier ser humano que no conozca de Dios puede tomar una actitud de arrepentimiento e intentar hacer esas cosas, pero eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento que Cristo muestra en su palabra. Con el verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Saben por qué razón? Porque vamos a mirar textos que nos van a hablar realmente de quién es Judas y cómo él, estando tan cerca, estaba tan lejos. Cuando hablamos sobre el precio que se pagó, miren lo que dice en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Si en algún momento leen ese pasaje de Zacarías, estúdienlo. Van a ver cómo esos siervos inútiles hacen una referencia de un precio, como quien dice, despreciable. Un precio despreciable es el cual se menciona. Y ahí viene esa frase como diciendo, miren lo que dice en el pasaje, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso, precioso, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché
en la casa de Jehová el tesoro. Esta expresión de parte del Señor es la indignación frente a lo que estaban haciendo. Y esto era el precio que se daba por aquellos esclavos. Ahora ustedes pueden buscar en algún momento que quieran revisarlo en Génesis 37:28. ¿Por qué razón por José pagaron 20 monedas de plata? Porque por los muchachos la tarifa de un esclavo era 20 monedas de plata. Un adulto se le daba entonces 30 monedas de plata. Estando vivo muerto, 30 monedas de plata. Y este era el precio entonces. Pero este remordimiento sin arrepentimiento. Judas experimentó un profundo remordimiento, pero no se dirigió a Jesús en búsqueda de su restauración. Esto contrasta claramente como Pedro, quien también negó a Cristo, pero encontró restauración por su fe y arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento no existe el perdón. Tenlo bien presente. Porque si crees que te has arrepentido, pero mantienes tu vida común y corriente, evalúa bien si te has arrepentido o estás utilizando ese concepto de arrepentimiento como el que tuvo Judas, que cree que puede pensar en que ya lo hice, sí, acá está todo resuelto, ya todo quedó bien. Eso no es arrepentirse, es intentar resolver el problema en el instante. Es intentar resolver las cosas para allá. Me libro del problema. Mira, aquí te devuelvo el dinero, tú me devuelves a Jesús, todo está bien, nunca hicimos un trato tú y yo, todo queda ahí nada más, así que devuélvamelo y con eso resolvemos todo. Esa es la hipocresía. Arrepentirte es quebrantarte tu corazón y reconocer que eres pecador. Ir a donde has cometido la falta y decirle, perdóname, me he equivocado, me arrepiento de lo que hice. Y expresar y confesar tu falta. No intentar resolverlo por lo bajo como todo lo que hizo Judas. Así que si hay alguien por ahí que se le ocurre pensar en intentar predicar algo que tiene que ver con algo de arrepentimiento de Judas, está completamente actuando como un hereje. Porque eso no tiene nada que ver con lo que las Escrituras enseñan. Entonces vemos ahora este contexto de Judas. Judas Iscariote caminó con Jesús, presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, a pesar de estar cerca físicamente del Salvador, su corazón permaneció distante y endurecido. ¿Cuáles razones podríamos encontrar frente a esta distancia? El materialismo. Judas permitió que el amor al dinero dominara su vida, traicionando a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a ver también en Mateo capítulo 26, verso 14 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Un negociante, tratando a Jesús como un esclavo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Sus pensamientos eran, en alguna oportunidad tendré para entregarlo y obtener 30 monedas de plata como resultado de esta negociación. La hipocresía de Judas, actuando como un seguidor de Jesús, pero nunca permitió que la verdad transformara su corazón. ¿Cuántas veces escuchó? ¿Cuántas oportunidades tenía? ¿Acaso no creen que cuando el Señor dijo que no pueden amar a dos dioses, Él no estaba presente escuchando todo eso? En Juan capítulo 12, verso 6, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, cuando habló sobre por qué se rompió este alabastro, tanto pudo haber costado, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sus acciones eran completamente distantes. Sus acciones solo reflejaban su distanciamiento. La falta de arrepentimiento verdadero, aunque se sintió culpable de su remordimiento que lo llevó a la cruz, que no lo llevó a la cruz, sino que lo llevó hacia buscar un perdón. ¿Y qué hizo él? No fue a buscar a Cristo, fue directamente hacia el suicidio. Mateo capítulo 27, verso 5. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Eso muestra claramente cómo cuando hay personas que toman acciones por su propia cuenta, hasta el final terminan siendo desastrosas. Pero ¿qué debemos ver ahora? ¿Qué ejemplos prácticos tú y yo debemos de considerar? Bueno,
Las personas que asisten a la iglesia, pero que no tienen una relación personal con Cristo, ¿cómo se llaman a eso? Le dicen cristianos nominales. No permitas hacer ello. Colúcrate. Empieza a relacionarte, sé parte del cuerpo. Cuidado con estas prioridades equivocadas. Aquellos que ponen su confianza en bienestares materiales, fama, relaciones humanas por encima de Dios, cuidando inclusive cómo poder idealizar tal vez a las personas que puedan tener parejas, hijos. Cuidado con eso, cuidado con que tu corazón se decline a idealizar a las personas que puedas tener. Porque eso también te puede distanciar y puedes cambiar el orden que Dios ha establecido. La hipocresía espiritual, creyentes que aparentan devoción exterior, pero no tienen una fe genuina ni obedecen la palabra de Dios. Cuando nadie los ve, no les importa que hay un Dios que los observa. Hay más temor en lo que el pastor pueda decir sobre ellos que lo que Dios piense de ellos. Es increíble, pero eso es una realidad. Más están preocupados por lo que el pastor pueda pensar de las personas que por lo que Dios piense por ellos. Tú y yo somos seres humanos comunes y corrientes, imperfectos con esos errores, pero hay un Dios que nos ve y a Él tendremos que rendir cuentas. Todos, no hay excepción de ninguno de nosotros. ¿Cómo debemos responder frente a ello? Debemos revisar nuestras motivaciones. Examinar si nuestras acciones están alineadas con la palabra de Dios. Arrepentirnos genuinamente, buscar el perdón de Dios con humildad, recordando que su gracia está disponible para todos. Vivir para el reino de Dios, priorizar lo eterno sobre lo terrenal, invirtiendo en nuestra relación con Cristo, pasa tiempo con el Señor. Tú lo necesitas, Él lo sabe. Judas es un recordatorio solemne de que el conocimiento y la proximidad a Jesús, ya sea asumiendo alguna responsabilidad o estar en actividades, no son suficientes sin una entrega total, como escribió John Stott. No es la cercanía física con Cristo lo que salva, sino la fe en su obra redentora. ¿Cuáles son los problemas actuales y cómo aplicamos estas verdades? Hoy, como Pilatos y Judas, en el mundo en cual enfrentamos desafíos que nos empujan a ignorar y rechazar la verdad, estamos guiados y movidos en todas estas cosas. Este relativismo moral, la sociedad moderna enseña que no hay verdades absolutas, lo que dificulta aceptar la autoridad de la Biblia misma. Entonces tú y yo tenemos que ponernos firmes. Hay una autoridad absoluta donde salió que todo es relativo. Pues tenemos que partir desde ese punto de vista con claridad. Prioridades equivocadas. Muchos priorizan el trabajo, el dinero o el placer sobre su relación con Dios. Tengo que trabajar más para ganar más, pero no dices tengo que detener lo que estoy haciendo para pasar más tiempo con Dios. También existe una presión cultural. El temor a la crítica o rechazo social puede llevar a comprometerse nuestra fe en poder perder y volvernos permisivos a todo lo que está aquí hoy en día y que pulula en diferentes lugares ya y todo lo que habrá de venir. Entonces, ¿cómo vivir y servir al Señor en estos tiempos? Tú y yo tenemos que defender la verdad de Dios con amor, testificar con la gracia y convicción, recordando la verdad de Dios. Tenemos también tú y yo que renovar nuestra fe y meditar en la palabra del Señor diariamente para ser confrontados con la verdad y fortalecer nuestra fe en comunidad y buscar apoyo de otros creyentes para enfrentar estos desafíos. Poner nuestra confianza en Dios es reconocer que solo Él puede satisfacer nuestras necesidades espirituales y materiales. Confíe en el Señor, Dios proveerá. Pilato y Judas nos muestran que el orgullo, el temor y las prioridades equivocadas
pueden alejarnos de la verdad. Sin embargo, al abrirnos hacia Cristo, a rendirnos ante su palabra, entonces vamos a encontrar la verdadera libertad y propósito eterno. Como bien lo dijo Charles Spurgeon, la verdad no cambia con el tiempo, pero transforma a quienes la reciben. Vamos a entrar al punto 2 y yo voy a hacer una pausa, ¿no?, para prepararme. ¿Por qué hay muchos creyentes que dudan la verdad? ¿Por qué hay muchos creyentes que dudan la verdad? A pesar de que conocemos la palabra de Dios, los creyentes podemos experimentar momentos de duda debido a las pruebas de la vida, el desánimo o expectativas no cumplidas. Problemas emocionales, pérdida de familiares, problemas económicos, estas dudas no deben ser obstáculos, sino oportunidades para crecer espiritualmente y depender más de Dios. ¿Cuántos hemos pasado por problemas emocionales o por situaciones económicas o por problemas familiares o pérdida de algún familiar? Y hemos querido hacerle preguntas al Señor: ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué paso por esta aflicción? ¿Por qué pasan estas cosas? Hace tiempo, hace muchos años atrás, un siervo me dio una respuesta. Estaba en mis primeros años de creyente y le hice la pregunta y él me dijo una frase que siempre la traigo a la memoria: ¿y por qué no a ti? Le soy bien sincero, me descuadró, pensé que me iba a consolar, pero me ayudó mucho a recordar que todos estamos expuestos a cualquier situación, pero que son oportunidades para testificar de Cristo en lo que podamos hacer. Aquí entonces empezamos con un personaje más, Juan el Bautista. Miren, de Juan el Bautista Jesús habló mucho. Él es el último de los profetas. Él es a quien se habla que es uno de los excepcionales. ¿Por qué razón? Él pudo presenciar visiblemente lo que muchos profetas habían anunciado. Él es el que podía mirar al Señor y verlo pasar y decir: he ahí el Cordero que va, y el puro, limpio y sin manchas. Él consideraba que no era digno de siquiera desatar o atar sus sandalias. ¿Qué podríamos decir de Juan el Bautista? Cuando tú y yo empezamos a ver la vida de él, una vida entregada y haciendo referencia, inclusive Jesús mismo pone inclusive a poner a los judíos en una situación muy controversial cuando hace mención quién mandó a bautizar a Juan el Bautista, si fue Dios o los hombres, exponiendo y evidenciando claramente que el llamado que tenía Juan el Bautista era un llamado de parte de Dios y él era el indicado para preparar el camino. Pero frente a esta situación voy a tomar este pasaje de Mateo capítulo 11, verso 3 para analizar esta coyuntura y esta situación de este siervo excepcional. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En Mateo capítulo 11, verso 3, lanza esta pregunta. Pero, si bien sabíamos que las expectativas mesiánicas, muchos en la época de Juan, esperaban a un Mesías político que liberara a Israel de la opresión romana, esto explica esta situación tan controversial en la cual nace esta pregunta. Pues el ministerio de Jesús presentaba justamente todo un orden espiritual frente a lo que no se veía como un orden político. Las circunstancias del encarcelamiento por la causa de la verdad. Juan el Bautista está siendo encarcelado por proclamar la verdad. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Por decir la verdad fue a la cárcel. ¿Qué podríamos decir de este hombre? Frente a una situación tan adversa se sintió vulnerable. Frente a una situación tan difícil,
Frente a ello, él comienza a hacer estas preguntas. Cuando nosotros vemos los pasajes de Mateo capítulo 11, el verso 2 al 4, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pero, ¿cómo podríamos mirar frente a esta situación? Tú y yo, ¿alguna vez hemos tenido conflictos y dudas? Yo las he tenido. En el servicio, en el ministerio del Señor, ¿has tenido algunas situaciones donde te has puesto a dudar sobre si esto es lo que Dios quiere que tú hagas o no? ¿Has entrado en conflictos? Pues también Juan el Bautista entra en un conflicto en medio de una situación tan difícil. Él comienza a decir, ¿eres tú a quien debemos esperar o es otro? Eso que nos muestra, mis hermanos, que cuando estamos nosotros en medio de aflicciones, hay que hacer lo que Juan el Bautista hizo. En medio de una aflicción vas y haces la pregunta. ¿A quién preguntó Juan el Bautista? Le preguntó al Señor. ¿Saben por qué razón? Porque en medio de su aflicción, en medio de su conflicto emocional, para saber exactamente la situación en la cual se encuentra, él necesita que lleven este mensaje a Jesús para saber, he hecho bien lo que se me mandó a hacer. ¿Eres tú a quien debo esperar o hay alguien más? Pero qué hermoso es el Señor. ¿Acaso encuentran a Jesús diciéndole cómo Juan el Bautista pudo haber dudado de lo que yo estoy haciendo? No. El Señor comienza a tratar a Juan el Bautista con amor. Mis hermanos, yo les puedo asegurar que cuando entramos en conflictos, Dios es bueno para responder. Nunca voy a olvidar hace muchos años atrás, cuando tuve un conflicto muy fuerte emocionalmente hablando, y la primera pregunta que le dije al Señor fue esta: Señor, tú me mandaste al ministerio, tú me mandaste a servirte, ¿por qué me pasan estas cosas? Miren la insolencia de parte mía. Y después, para los que son de 40 más, saben qué es un VH, ¿verdad? Saben qué es un cassette, ¿no? Los jóvenes tú dices que es un VH y te dicen, ¿qué cosa es eso? ¿No? Pero ustedes sí me entienden. Y entonces encontré mi VH de mi bautizo. Nunca lo encontré ahí. Lo saqué y lo puse para verlo. Y cuando me tocó recibir el micrófono a la hora de bautizarme, ¿saben lo que yo le estaba diciendo al Señor? Yo le pido al Señor todos los días, Señor, úsame para tu gloria. Y el Señor me hizo recordar, tú me pediste esto. Yo respondí a lo que tú pediste. Y me tocó doblar rodillas y decir, perdón, Señor. Gracias por permitirme estar ahí. En momentos de conflicto puedes acercarte y preguntarle al Señor. Pero Dios te va a responder. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Miremos ese punto. Juan el Bautista va a preguntar para saber exactamente en la situación en la cual él se encuentra. En medio de ese conflicto va a buscar al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en un conflicto? ¿Vas a pedirle consejo a un amigo o a una amiga? ¿O vas a buscar al Señor para que Él pueda responder tus preguntas? ¿Y de qué manera responde Jesús? Y Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús le envió el mensaje. ¿Y qué le dice Jesús? Miren lo hermoso que tiene el Señor para respondernos a ti y a mí. Y a Juan el Bautista también le respondió frente a ese momento de conflicto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo capítulo 11, verso 5. ¿Qué le está diciendo el Señor a Juan el Bautista por medio de sus discípulos? Juan, ya estoy aquí. He venido a cumplir las Escrituras. Yo soy de quien se anunciaba. Soy el que estabas esperando. Eso es lo que le respondió entonces el Señor a Juan, mostrándole con la palabra y diciéndole, tranquilo, ya estoy aquí. Entonces el conflicto, el momento difícil de Juan el Bautista frente a una situación tan agobiante de estar en una cárcel, encadenado y todo lo demás, ¿qué creen que habrá sentido Juan el Bautista frente a esa noticia? Encadenado un gozo inmenso por saber que el Salvador estaba allí y que aquel a quien él había proclamado es él quien tenía que estar. Su gozo debe haber sido extremadamente maravilloso.
Y con esto Jesús afirmó su obra cumplida. En las profecías que vemos del Mesías, justamente cuando se habla sobre Isaías capítulo 35, versos 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén, hermanos. Si miramos esa forma tan especial que tiene el Dios para responder, nos gozamos en ello. ¿Qué podemos ver entonces aquí? Juan nos muestra entonces que en medio de una situación tan difícil, nos preguntamos y encontramos en él respuesta. Y por esa razón entonces, en medio de toda situación difícil, hallamos cómo el Señor va a responder y va a guiarnos. En medio de una crisis, dudamos en algunos momentos. Podemos dudar aún de su provisión cuando enfrentamos escasez. Podemos estar tensos en medio de situaciones, pero recuerda, Dios es nuestro proveedor. Y el que tengamos esas dudas, esos momentos difíciles, eso no significa que estemos en pecado, porque vas a despejar tu duda en aquel que tiene todas las respuestas. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Cómo podemos mirar todo esto? ¿Cómo debemos responder? Recordaremos entonces las promesas de Dios. Nunca te dejaré ni te desampararé. Confiar en que Dios tiene un propósito. Las pruebas fortalecen nuestra fe y carácter. Orar con sinceridad, como hizo Juan. Podemos llevar nuestras dudas a Jesús confiando en que Él responde, y Él le respondió. Las adversidades son inevitables, pero no deben destruir nuestra fe. En lugar de ello, pueden acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra confianza en su plan perfecto. Tenemos que confiar en el Señor frente a cualquier adversidad. Y en el caso de Tomás, la duda en la resurrección de Jesús. Es interesante cómo en Juan capítulo 20, verso 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. ¿Cuántas personas a veces están esperando creer en medio de esta situación? ¿O a cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, si tú haces esto, yo voy a creer, no tendré duda alguna, pero cúmpleme con esto, Señor, muéstrame a través de esto. O trae la sanidad a tal persona, Señor, muéstrame a través de ello que tú eres real. Y empezamos a intentar decirle al Señor que Él deba responder en función a lo que nosotros queremos. Y nos olvidamos que Dios es soberano y tiene propósitos absolutos para con cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos decir? Para el caso de Tomás es un racionalismo judío-griego, si lo queremos ver así. Porque la necesidad de pruebas tangibles de Tomás refleja una mentalidad que valoraba lo observable, que tenía que ser comprobado. ¿Qué dicen ahora? Mucha gente, pruébame que Dios existe, ¿no? Cuando a mí me dicen esa frase, le digo, no, mejor pruébame tú que Dios no existe. Dame un argumento sustentable para decirme que Dios no existe. Y te puedo asegurar que no tienen respuesta alguna. Dame un argumento para la creación del mundo. Dame un argumento para la creación del hombre. Dame algo sustentable, que sea demostrable, que el hombre puede venir de cualquier otra cosa que no sea una acción divina de parte de Dios. Y no tiene manera cómo responder. Me pides que yo te argumente por un sustento que Dios ya existe. Yo no tengo por qué demostrar que Dios existe. Yo solamente tengo que mostrar la relación que debes tener con Dios, porque la existencia de Dios no es cuestionable. Pero en medio de estas situaciones, ¿qué podemos ver? A Tomás lo encontramos con estas dudas.
Tomás basaba su fe en lo que podía ver y tocar. Tomás se encontraba también en una desilusión. Quizás se sentía traicionado por la muerte de Jesús, incapaz de comprender el propósito detrás del sufrimiento. Pero ¿qué hace Jesús con Tomás? Jesús no rechazó a Tomás, sino que se presentó ante él y lo invitó a tocar sus heridas. En Juan capítulo 20, los versos 27 al 28. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué hace Tomás? Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Por años he mencionado siempre que soy el único cristiano en mi familia, porque así es como siempre me preguntaban, y le digo: sí, soy el único cristiano, y mi hermano conocía del Señor, pero ya se distanció, cerca de 15 años. Hoy tengo que decirte que somos 2 cristianos en la familia. Y me impresiona y me apasiona su manera como habla de las Escrituras, lee la palabra de Dios. Es como si le hubieran hecho un cambio. Y frente a las situaciones, durante tantos años, estar orando y pedirle al Señor una respuesta. Señor, Dios tiene sus tiempos. Cuando ves cómo Dios opera en la vida de mi hermano y poder decir que estamos ahí. Ahora, mi hermano está evangelizando más a mi mamá de lo que yo normalmente lo hacía. Porque vamos a leer juntos la Biblia, tenemos que leer juntos la Biblia. Y yo he tratado siempre de estar ahí y me encanta verlo a él en todo este proceso. ¿Qué puedo decirle al Señor? 15 años, o tal vez más de 15 años después. Gracias, Señor, porque tú respondes. Mis hermanos, Dios responde en su tiempo, pero tienes que confiar en Él. Y tienes que descansar en la soberanía de Dios, entendiendo que su justicia justa es. Y por lo tanto Dios establece los tiempos para cada uno de nosotros. Así que ahora cuando me preguntan, digo, ya somos 2, ¿no? Y eso es bueno, eso es saludable. ¿Qué podríamos ver entonces aquí frente a Judas? La aplicación práctica en nuestros tiempos. Mis hermanos, ¿dudas sobre la resurrección y vida eterna? En un mundo materialista es difícil aceptar lo sobrenatural. Esa es la realidad. Cuestionamos y somos inclusive tratados a mal y menospreciados por la definición de lo que vendría a ser el sufrimiento. La gente lucha por entender cómo un Dios bueno permite el mal. Y se olvidan de que estos no son más que reflejo de la crueldad de la humanidad distanciada de Dios. Falta de confianza en la Biblia. La cultura moderna promueve ideas que socavan la autoridad de la palabra de Dios, intentando pensar en nuevos argumentos y formas de acreditar cómo se debe vivir y olvidándose que los principios y el modelo original están en las Escrituras. ¿Cómo debemos responder? Fortalecer nuestra fe en la Escritura. La Biblia es clara sobre la resurrección y el poder de Dios. Buscar comunidad. Al igual que los discípulos apoyaron a Tomás, debemos rodearnos de creyentes que nos animen, donde podamos estar juntos. Cuando tengo algunas dudas, estar allí con los hermanos y compartir. Aceptar que la fe requiere confianza. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, mis hermanos, somos bienaventurados. Creemos en todo lo que el Señor nos ha mostrado. Dudar no es pecado, pero mantenerse en la duda puede alejarnos de Dios. Debemos buscarlo con sinceridad y confiar en su gracia para fortalecer nuestra fe como hijos. Miren, Charles Spurgeon menciona lo siguiente: una pequeña fe llevará tu alma al cielo. Una gran fe traerá el cielo a tu alma. Los casos de Juan el Bautista y Tomás reflejan
que incluso los seguidores más fieles de Cristo pueden experimentar dudas en momentos de adversidad e incertidumbre. Sin embargo, ambos ejemplos nos muestran la respuesta de Jesús y su comprensión, paciencia y reafirmación de la verdad. Dios responde, mis hermanos. Confía en el Señor y en medio de las adversidades recuerda, Dios siempre está allí. Las dudas nacen en circunstancias difíciles o expectativas humanas no cumplidas. Juan dudó al estar en prisión enfrentando sufrimiento y silencio. Tomás dudó después de la muerte de Jesús, desilusionado y necesitado de pruebas tangibles. Pero Jesús responde con gracia y reafirma la fe. A Juan le envió evidencia de su misión mesiánica, recordándole el cumplimiento de las profecías. A Tomás le ofreció las pruebas físicas que necesitaba, pero también le invitó a creer más allá de lo visible. Las dudas no deben alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él, como lo muestra la respuesta de Jesús a Juan, a Tomás. La gracia de Dios es suficiente para transformar nuestras incertidumbres en una fe más profunda y firme. Pero, ¿cuáles son los problemas actuales que debemos servir y creer en el Señor? Problemas actuales y cómo debemos servir y creer en el Señor. En el mundo moderno enfrentamos desafíos únicos que pueden debilitar nuestra fe. La presión cultural, las distracciones tecnológicas, el aislamiento espiritual. ¿Por qué razón la presión cultural? Bueno, porque se promueven ideologías contrarias a la Biblia. ¿Por qué hablamos de las distracciones tecnológicas? Porque las redes sociales y el entretenimiento pueden apartarnos de la verdad. Mis hermanos, entendamos, todo tiene su tiempo. Cuidado con estar dando prioridades a otras cosas y olvidándote que tienes que tener también un tiempo con tu Señor. Este aislamiento espiritual, muchas personas luchan solas con sus dudas y pruebas. Algunos que ya tienen años en la fe no quieren preguntarle a otros porque dicen, no, ¿cómo voy a preguntarle? Van a pensar que soy nuevo. Estás más preocupado por lo que puedan pensar de ti que por la propia necesidad tuya de despejar tu duda. Acércate, haz la pregunta necesaria. No pienses más en cómo te verán si no entiende que es una duda que debes despejar. ¿Cómo servir y fortalecer nuestra fe en medio de estos desafíos? Buscar un propósito eterno. Recordar que nuestra vida tiene sentido cuando vivimos para glorificar a Dios. Ser testigos fieles, mostrar el amor de Cristo a través de los actos de servicio y compasión. Estar firmes en la palabra, meditar diariamente en las Escrituras para renovar nuestra mente. Pedir ayuda a Dios, como los discípulos le dijeron en algún momento, Señor, aumentanos la fe. Pues necesitamos acercarnos a Dios y pedirle al Señor. Las dudas no son el final de nuestra fe, sino una oportunidad para crecer al enfrentar nuestras preguntas con sinceridad y buscar a Dios con humildad. Él nos llevará a una fe más profunda, como bien lo dijo A.W. Tozer. No es lo que un hombre dice, sino lo que cree acerca de Dios, lo que determina su vida. Hermanos y hermanas, esta es la conclusión final de estos personajes que hoy hemos podido observar. El análisis de Pilato, Judas, Juan el Bautista y Tomás revela que la lucha con la verdad de Dios es atemporal. Estas historias bíblicas ofrecen un espejo claro para nosotros sobre los desafíos actuales en cuanto al miedo, al materialismo, las expectativas erróneas y las dudas sinceras. Estamos expuestos a pasar por ellas. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que cada obstáculo puede ser una oportunidad para abrazar la verdad y acercarnos a Dios y experimentar una fe transformadora. Como bien lo mencionaba C.S. Lewis, la fe no consiste en nunca tener dudas, sino en decidir seguir creyendo a pesar de ellas.
Mis hermanos, le creemos a Dios, confiamos en Él, buscamos en su palabra y tenemos que ser fortalecidos en Él. Enfrentemos nuestras dudas con humildad y busquemos respuestas en la palabra y en la comunidad de la fe. Recordemos que nuestras expectativas humanas no siempre coinciden con los planes divinos, pero los propósitos de Dios son siempre buenos, agradables y perfectos. Permanezcamos firmes en nuestra fe sabiendo que, como Juan y Tomás, Jesús nos guía hacia la verdad y nos fortalece en cada prueba. Así también, como en el caso de Pilatos y Judas, el Señor mostrará la verdad, pero no endurezcas tu corazón y le des más prioridades y mayor importancia al mundo que a Dios. Si ese es tu compromiso de entender esta realidad, que vivimos para servir a un Dios todopoderoso, si entendemos que nuestra vida debe girar en torno a Él, yo te voy a pedir que podamos orar juntos y al cierre de esta serie, que puedas tomar conciencia de lo siguiente. Señor, hemos llevado una serie de temas. ¿En cuántos momentos hemos salido de aquí impactados diciendo, wow, este tema fue impresionante para mí? ¿Cuántos se acercaron al siervo y le dijeron, pastor, me confrontó la palabra de Dios, se ha tocado mi corazón y ahora voy a hacer las cosas para Él? Haz memoria si en algunos momentos te ha pasado eso y ahora recuérdalo y piensa qué hiciste. Pues si no tomaste las acciones que deberías tomar, hoy te pido que seas consciente de que al Señor debes ser muy cuidadoso, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si te comprometes con el Señor, si estás buscando servirle a Él, sé consecuente con lo que digas. Porque cuando Dios dice algo, Él no da marcha atrás. Él te toma como su hijo y está allí. Soy testigo fiel de ver eso, de ver cómo Dios opera en la vida de sus hijos y los trae a su tiempo. Tenemos que confiar en Él y servir a Él como Él lo merece, entregándolo todo, porque Él lo dio todo. Vamos a orar. Soberano Padre, amado Señor Jesús, es tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos permite hoy estar aquí reunidos. Padre, te pedimos de manera muy especial que puedas guiar la vida de cada hombre y mujer aquí presente. Señor, reconocemos que muchas veces hemos tenido dudas, que hemos tenido conflictos y situaciones difíciles, pero en medio de ellas, Señor, tú has sabido siempre responder. Y hoy queremos darte las gracias, Padre, porque nunca nos dejaste, porque siempre estás allí, porque siendo infieles tú eres fiel y nos has mostrado un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y aún para con aquellos que estuvieron cerca tuyo, tú nunca dejaste de mostrar tu amor y tu cuidado. Aún, Señor, decías que si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienen? Y aún para aquellos que fueron quienes te ofendieron y te dañaron, tú enseñaste que deberíamos de amar a los que nos aborrecen y de bendecir a los que nos maldicen. Reflejaste con claridad, Señor, aquello que debemos hacer. Hoy te pedimos que nos ayudes a cumplir, Señor, tu voluntad. En este cierre de esta serie, si el Señor ha tocado tu corazón y eres comprometido en decirle, Señor, yo quiero empezar a vivir una vida que te honre, yo te voy a pedir que puedas ponerte de pie para orar por ti. ¿Por qué me gustaría orar por ti? Porque en algún momento también lo hicieron por mí. Y cuando estamos en una situación, Dios te bendiga, Dios te bendiga. En una situación difícil, Dios los bendiga.
tomamos una decisión de fe. Pero nuestra vida es diferente, Dios los bendiga. Porque en ese instante empezamos a traer a la memoria este momento que hoy tienes tú. De decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero honrar tu nombre. Voy a vivir para ti. Y le ruego al Señor que traiga a la memoria este día en tu vida, para que nunca olvides lo que hoy estás haciendo al ponerte de pie. Te estás comprometiendo con Dios, no con los hombres. A decirle a Dios, Señor, voy a testificar de ti y proclamar tu palabra. Y voy a decirle al mundo que tú eres mi Señor. Jamás me avergonzaré de ti. Proclamaré tu evangelio, porque tú eres mi Dios. Señor, te ruego por la vida de cada hombre y mujer aquí presente, por la decisión de buscarte a ti en medio de tantas situaciones difíciles, porque en medio de adversidades, Señor, y problemas que ninguno de nosotros somos ajenos, tú has sabido, Señor, guardar y mostrarnos que tú siempre estás y estarás allí. Padre, gracias te damos por tu infinito amor y tu cuidado, por la bondad que sobreabunda de ti, Señor, hacia nosotros. Estamos aquí, Padre, comprometidos con llevar tu palabra, comprometidos con testificar de ti y compartir a las personas que están cerca de nosotros y aún las que estén lejos, el poder decirte que te amamos, que tú eres nuestro Señor y que a ti serviremos y solamente ante ti nos postraremos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.